Femat, él es director general de la UNEXPO, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, muchas gracias por su tiempo y confianza en este espacio. Al contrario, Isaías, me da mucho gusto saludarte en este inicio de año, a ti y al amable auditorio, les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Qué dice la UNEXPO ante estos señalamientos que advertía desde ayer la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, la AMEGAS? Pues mira, Isaías, nosotros hemos estado también recibiendo estos comentarios, pero dejar muy en claro dos cosas. En primer lugar, desde el 30 de noviembre que se liberalizaron los precios en el resto del país y por supuesto desde antes, ya desde que es un proceso que se lleva a cabo desde marzo, no hemos visto incrementos abruptos en los precios. Si bien se han observado algunos incrementos de 2, 3 centavos, también se han observado hacia la baja. Entonces, a lo largo del año, pues hemos visto precios más o menos estables en todo el país, en todo el año, en lo que fue el proceso de liberalización del año pasado. Desde que se liberalizaron los precios el 30 de noviembre, ahora ya en todo el país y a la fecha, no se han observado tampoco incrementos abruptos en los precios de los combustibles. Si bien, también hay que dejar muy claro, hay diferencias que corresponden sobre todo a cuestiones de logística, de transporte y almacenamiento en algunos entre los estados, que es una cuestión normal en un ambiente de liberalización de mercados. Ahora, en segundo lugar, hacia adelante tampoco vemos presiones importantes en los precios. Recordemos que los precios de los combustibles en el país pues dependen de varios factores, entre ellos pues el tipo de cambio y el precio del combustible en Estados Unidos, sobre todo que es nuestro principal proveedor. Y en ese sentido, pues el tipo de cambio, de acuerdo con la encuesta de expectativas del sector privado que publica Banco de México, el tipo de cambio tampoco se ve muy presionado en los próximos meses, si bien habrá un repunte hacia mediados de año que tendrá que ver con el proceso político electoral en el país, pues no se prevén tampoco pues una fuerte depreciación del peso. Y por otro lado, el precio de la molécula, el precio de referencia en Estados Unidos, tampoco se observa de alguna forma presionado. La agencia encargada de la administración de la información en Estados Unidos, la perspectiva de corto plazo de ellos es que hacia adelante el precio del combustible en Estados Unidos se ubique alrededor de los $2.50 por galón. Esto es apenas un 3.3% con respecto superior con relación al precio que se observó el año pasado. Entonces, ni por el tipo de cambio, ni por el precio de la molécula se observarán pues estas presiones en los combustibles. Si a esto le Sí. sumamos Ajá. los mecanismos que está ya asegurando Pemex y la Secretaría de Hacienda en cuanto a que pues, mantendrán los incentivos fiscales para suavizar los precios, de verdad no vemos nosotros presiones en los precios de los combustibles en lo que resta del año. Así es. Amegas advertía que debido precisamente a la inflación proyectada y a la actualización de las cuotas del IEPS, que el impuesto que se aplica a las gasolinas, se hacía esta estimación de un incremento del 6.9% en promedio. Ustedes en la UNEXPO coincidirían con estas cifras que quizás no tengamos un aumento abrupto, pero que sí a lo largo del año debido precisamente a la inflación, debido al IEPS, las gasolinas tendrán un incremento. ¿En qué porcentaje lo estima la UNEXPO? Mire, Isaías, nosotros dejar muy claro, no estamos de acuerdo con la posición de Amegas. Nosotros hemos estado en pláticas muy cercanas, tanto con la Secretaría de Hacienda como con Petróleos Mexicanos, Uh-huh. y nos han asegurado que ellos estarán manteniendo el mecanismo que observamos desde febrero del año pasado para suavizar el impacto que se tengan variables externas en el precio de los combustibles. Ahora, darte una cifra, pues también sería muy irresponsable de nuestra parte porque, pues a menos que tengamos una bolita de cristal, es muy poco probable pues saber cuál será el impacto que tendrá en el precio de los combustibles, el tipo de cambio y el precio de la molécula en Estados Unidos. Estamos sujetos pues a condiciones de oferta, demanda. No sabemos tampoco, por ejemplo, cómo vendrán
la época de huracanes que harán, como hicieron este año Harvey en Estados Unidos, que pues, tendrán algún efecto tanto en la producción como en los desembarcos aquí en el país. O sea, son muchas variables, ese es mi punto, que estarán influyendo los precios. Ahora, lo que sí nos queda muy claro es que tanto la Secretaría de Hacienda como Petróleos Mexicanos han reiterado el compromiso de mantener un esquema de suavización de precios para que en un año muy importante en la implementación de la reforma energética no se afecten sustantivamente los precios de los combustibles para los mexicanos y no se afecte tampoco pues el bolsillo de las familias mexicanas. Es decir, ustedes descartan, rechazan categóricamente que en este 2018 vivamos un escenario como el que se registró hace un año, en donde sí tuvimos un gasolinazo. Por completo, Isaías. No quisiera yo tampoco sonar muy optimista, o sea, es decir, vamos a ver incrementos a lo largo del año que van a responder a la combinación de los factores que acabo de mencionar. O sea, veremos estacionalmente que los precios de los combustibles en Estados Unidos pues tienden a aumentar, sobre todo en primavera y en las últimas semanas de verano, y hacia el invierno, que son las épocas de manejo. Además, también se debe tomar en cuenta que hay un cambio en la mezcla de en la composición de los combustibles en Estados Unidos, porque en el verano, cuando los combustibles son más volátiles, o sea, tienden a evaporarse más por el calor, se tienen que mezclar con componentes que sean menos, que tengan una capacidad de evaporación menor, pero que son más caros. Entonces, y esto ha ocurrido siempre, no es nada más, no va a ocurrir nada más este año, esto ha ocurrido siempre. Pero a lo que voy es que a lo largo del año los precios tienden también a cambiar. Entonces, nosotros en México observaremos también incrementos que irán de la mano con estos en Estados Unidos, porque es nuestro principal proveedor, claro, pero no necesariamente de la misma magnitud, sino que a través de los mecanismos de suavización veremos incrementos de 2 o 3 centavos hacia arriba cuando esto ocurra, pero lo mismo veremos cuando los precios tiendan a bajar, ¿no? Entonces, o sea, no quiere decir que no veamos aumentos, sí los vamos a ver, y vamos a ver estos aumentos estacionales y también aumentos o diferencias sustantivas en los precios en algunas regiones por las cuestiones de logística. El traslado, el transporte, el almacenamiento, ¿no? Es correcto, pero lo que sí es que descartamos categóricamente incrementos sustanciales iguales a los que vimos el año pasado. Eso sí lo descartamos por completo. Así es. ¿Cuál es el balance de la UNEXPO de lo ocurrido justamente en el año 2017? A raíz de hace un año, estamos hablando justamente ya de este fenómeno que se comenzaba a registrar en el país con este incremento abrupto, el gasolinazo. ¿Cuál es el balance de lo que ocurrió en materia de precios al consumidor de las gasolinas durante el año 2017? Pues mira, en realidad tuvimos un buen acompañamiento por parte de las autoridades. El empresario gasolinero en realidad se mostró muy responsable cuando los precios se fueron liberalizando en las diferentes etapas. No se vieron incrementos importantes. También es muy cierto que no hemos cambiado las condiciones de mercado, es decir, tenemos un mismo proveedor o un gran proveedor. Tenemos también condiciones limitadas en la parte de pues almacenamiento y transporte, y eso a la larga tendrá que irse desarrollando poco a poco para generar un mercado más competitivo. Sin embargo, y ya para hacer el balance al que hacías mención, sí vemos muy positivo la liberalización de los precios. Como mexicanos tendremos que irnos acostumbrando a los diferentes precios del combustible en todo el país y a lo largo del año, como ocurre pues en otro tipo de mercados. Y los pasos que se dieron el año pasado van en la dirección correcta hacia la generación de esta percepción en los consumidores mexicanos y también en la generación de condiciones que permitan tener un mercado competitivo más robusto hacia adelante. Entonces lo vemos muy positivo. Así es. José Carlos Fema, director general de la UNEXPO, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, le quisiera preguntar finalmente,
¿Cómo está hoy el mercado en términos de competencia? Este proceso de liberalización tenía que ver con la posibilidad de que eh, empresas transnacionales pudieran llegar a hacerle competencia a Pemex en la distribución precisamente de las gasolinas. ¿Cuál es el balance que usted realizaría sobre cómo se ha comportado esta competencia y cuál la perspectiva a futuro de la misma? Pues el mercado se ha comportado bastante parecido a lo que esperábamos. A la fecha y después de la apertura, del proceso de apertura, pues se han establecido ya 32 empresas con 32 marcas comerciales distintas a Pemex en todo el país. Aquí en la Ciudad de México, porque es el caso que me queda más a la mano, Sí. pues ya tenemos gasolineras tanto de grupos nacionales como G500 o Hidrocina, como también de las marcas internacionales más conocidas como Shell, BP, y próximamente observaremos también no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país, cómo estas marcas irán asentándose y presentando pues, ofertas tanto de producto como de servicios adicionales pues diferenciadas para los consumidores mexicanos. Entonces, lo vemos positivo, hacia adelante la perspectiva no tiene por qué cambiar. Tenemos la implementación de la reforma pues va en el camino adecuado. Habrá que sí mejorar algunas cuestiones, como mencionábamos, relacionadas con la logística, con la que permitirá pues a particulares importar ya combustible para su propio consumo, como ya ocurre en algunos todavía muy contados grupos, pero esto irá incrementándose en el tiempo y esto también generará mejores condiciones hacia adelante en el mercado mexicano. Entonces lo vemos positivo, insisto, ya más de 30 marcas establecidas en el mercado, con producto diferenciado, con servicios adicionales que se ofrecen al consumidor mexicano, un buen paso en materia de competencia para todo el país. Sin embargo, también usted hace unos momentos nos comentaba que al final de cuentas existe todavía un solo gran proveedor, que es Petróleos Mexicanos, que es Pemex. Así es. ¿Esto no inhibe la competencia? ¿No ata de una u otra manera la posibilidad de que estas empresas pudieran entrar a una competencia mucho más abierta en el mercado de las gasolinas en México? Pemex ha estado reaccionando de una manera positiva. A finales del año pasado pues lanzó también su propia propuesta pues para enfrentar a los grandes o a las petroleras internacionales, y con esto lo que vemos es que ellos también están reaccionando de una manera competitiva o están ofreciendo pues, igual servicios y productos que compitan con las grandes empresas. Entonces, si bien ahorita las condiciones pues siguen siendo de que ellos son el principal proveedor, también decir con justa, o sea, dándole el peso justo, que ellos están reaccionando para comportarse de una manera competitiva y ofrecer mejores condiciones. Entonces, si bien a la fecha se mantiene esta condición de proveedor único, no descartar que ellos también están compitiendo, ¿no? Y que están tratando de ofrecer estas mejores condiciones para pues enfrentar a los grandes, ¿no? A las petroleras internacionales. ¿Cómo va a beneficiar esta competencia finalmente ahora sí al consumidor mexicano en los próximos meses, en los años entrantes? Tendremos en las estaciones de servicio mejores o productos diferenciados. Ya hemos escuchado cómo algunas empresas pues ofrecen diferentes aditivos que están incorporados en los combustibles, y además de esto también vemos cómo se están estableciendo en las gasolineras servicios adicionales como lavados de coche o tiendas de conveniencia. Entonces poco a poco el consumidor mexicano se verá beneficiado por mejores o por una variedad de productos en el mercado. Incluso ya algunas estaciones de servicio están contemplando vender gas natural para uso vehicular o gas LP también para el mismo uso en las estaciones de servicio. Ya hay algunas estaciones que ofrecen electrolineras, ¿no? Para cargar automóviles eléctricos
y de esta forma, adicional a los productos y servicios que también se vayan a comercializar ahí, pues va a beneficiar al consumidor mexicano en tener una mayor amplitud, ¿no? Un abanico más grande de posibilidades que convengan tanto a su bolsillo como a sus necesidades en el momento de ir a cargar combustible. Entonces lo vemos así, lo vemos como sea positivo para el mercado, tanto para el consumidor como también para los propios empresarios gasolineros, que tendrán que buscar pues formas innovadoras de atraer y mantener al cliente y de ofrecer pues un servicios adicionales en las estaciones de servicio, que no sean meras gasolineras, sino convertirlas en esto, en estaciones de servicio que ofrezcan, además del producto, pues otros bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores. Y esto, en términos de los precios de los combustibles, también harán una presión a la baja de los mismos ante esta competencia. Pues mira, en realidad me gustaría mucho decirte esto, pero va a depender, por supuesto, de todas las condiciones que haya en el mercado, tanto del tipo de cambio como del precio de la molécula, de los impuestos, de la logística. Hacia adelante, lo que se ve es que pues estos los expendedores de combustible tendrán que buscar formas competitivas para cubrirse de los movimientos cambiarios, para encontrar mejores opciones en los mercados de productores, ¿no? Al sur de Estados Unidos. En fin, hacia adelante pues sí habrá competencia y esperemos pues que tenga algún efecto positivo en los precios. Así es. José Carlos Femat, director general de la UNEXPO, muchísimas gracias por su tiempo y su confianza en este espacio. Un fuerte abrazo. Estaremos en contacto, si usted nos los permite, para seguir dando puntual seguimiento al comportamiento de los combustibles. Por lo pronto, muchas gracias, un feliz año y estamos en contacto. Claro que sí, Said, muchísimas gracias y nuevamente un abrazo a ti y al auditorio. Muchas gracias. José Carlos Femat, director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo.